¿Y leía usted todo lo que caía en sus manos o tenía ya una capacidad selectiva para...? No, yo creo que yo era un lector, digamos, hedónico. Yo leía lo que me gustaba. Y como mi padre nunca me indicó ningún libro, no me dijo, por ejemplo, este es el Quijote, es una obra maestra. No, me dejó que yo abriera el Quijote y que lo leyera. Y no discutió literatura conmigo. ¿Usted recuerda qué impresión le causó el Quijote entonces? El hallazgo de esa obra. Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba, el mundo de la caballería andante. Es decir, para mí el Quijote fue una novela de caballería. Sí. Y en cierto modo lo es también. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques. Siente simpatía por Alonso Quijano. O sea que está muy... Además que él de algún modo es Quijano y no los otros. Exacto. Muy raro ese libro, es un libro rarísimo, ¿no? Sí, ¿a usted no le parece que no se puede afirmar categóricamente que él quiso hacer una parodia de los libros de caballería? No, yo creo que no. Además, Grusac ha señalado que cuando Cervantes publicó el Quijote ya no se leían esos libros, que Cervantes era el único lector que quedara de esos libros, y que él los quería mucho, pero que él se daba cuenta de que había algo de absurdo en esos libros y por eso quiso, digamos, curarse de esa pasión. ¿Y como escritor, a usted qué le parecía, don Miguel? Bueno, yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me parece muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribía mal. Pero si ese escribir mal les ha servido para dejarnos el Quijote y este Crimen y Castigo, digamos, o este Panchikov, entonces no escribían tan mal. Escribían lo necesario para sus fines. Pero esa era una opinión de Sábato. Es la opinión de Sábato, pero me parece que esto no podemos censurar desde el punto de vista retórico lo que Cervantes escribía. Desde luego, Quevedo hubiera podido corregir cualquier página de Cervantes. Don Diego de Saavedra Fajardo también. López de Vega también, pero no hubiera podido escribirla. Porque corregir una página es fácil, pero escribirla es muy difícil. A usted le gustaba más Quevedo, de todas maneras. Sí, pero creo que estaba equivocado, ¿eh? Creo que ahora me gusta más Cervantes. Y hasta me parece una blasfemia. Dígala. Los nombres, ¿eh? Porque siento al fin de todo, yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio, Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa, es una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo. Puede admirarlo.